Cuando veníamos haciendo el recorrido de la procesión de San Pedro, la gente cantaba "Dame el corazón de Pedro", y mientras hacíamos el recorrido, yo venía pensando qué significa "Dame el corazón de Pedro". Y como faltaban 25 minutos para celebrar la misa, yo les propuse a ustedes que en silencio, para prepararse a la misa, meditaran qué significa en la vida de ustedes, y yo también me fui a meditar, "Dame el corazón de Pedro". El corazón de la persona es el centro, es el lugar de los sentimientos, y juntamente con nuestra inteligencia es también el lugar de la toma de decisiones, ya sean decisiones equivocadas o decisiones acertadas. Y pensaba yo, dame el corazón de Pedro. ¿Qué significa en mi vida? El corazón de Pedro, como también el de San Pablo, es un corazón profundamente humano. En sus sentimientos, lleno de virtudes, lleno de cualidades, pero también lleno de temores. Y si uno ve el corazón de Pablo, antes de su conversión, ¿qué era Pablo? Perseguidor de la iglesia, perseguidor de Jesucristo, en la coherencia con su fe judía, creía estar haciendo bien, pero sin embargo, ese corazón de Pablo, de Pedro, de ustedes y el mío, ante la verdad, tiene el poder de transformarse, tiene el poder de cambiar. Y cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, ¿quién eres, Señor? Soy aquel a quien tú persigues. A partir de ese momento, Saulo, así se llamaba, Pablo de Tarso, fue capaz de decir: todo lo considero basura con tal de quedarme con Jesucristo. Y para mí el vivir es Cristo. Y fue coherente toda su vida hasta dar la vida por el Señor, muriendo decapitado en Roma. De perseguidor pasó a ser el gran proclamador del Evangelio.
el corazón de Pedro, un Pedro débil, que ante las 3 preguntas que le hicieron, si conocía a Jesús y que era uno de ellos en los momentos de la pasión de Jesús antes de morir crucificado, ese corazón se aguadó del temor y del miedo. ¿Y qué pasó? Lo negó no una vez, sino ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces ustedes y yo, quizá no de palabra, pero sí con nuestras acciones, hemos negado al Señor? Pedro y Jesús, en los momentos de la pasión, cuando llevaban a Jesús de un lado a otro, cruzaron sus miradas. Y Pedro se llenó de una gran tristeza, lloró su pecado, se arrepintió y al final da la vida por Jesús. Cuando nosotros decimos que nos arrepentimos, que nos hemos convertido de verdad, ¿hemos sido capaces de mantener la coherencia de Pedro? Pregunta que me hago yo primero antes de decírsela a ustedes. Pero tanto en el corazón de Pablo como en el corazón de Pedro podemos aplicar aquello de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién contra mí? La persecución, la enfermedad, la angustia. Si en el Señor lo podemos todo. Es el misterio del corazón humano. Pero el misterio del corazón humano convertido y confiado totalmente en el Señor para seguir adelante con una vida nueva, convencidos de que, de aquello que dice Jesús, que el que ha puesto la mano en el arado y está y va de voltear a ver atrás, añorando qué sé yo, qué cosas, no es digno del reino de los cielos. Del reino de los cielos se es digno cuando en medio de nuestra debilidad ponemos la confianza en el Señor y todo se hace fortaleza. Ahí podríamos nosotros resumir el corazón de Pablo y de Pedro. En la vida de ustedes y en mi vida, este bello canto que recoge lo que significa el corazón de fe, nos ha de ayudar a seguir adelante con coherencia, viviendo lo que creemos, amando a quien creemos y trabajando por su reino. Por esa razón,
a Pablo y a Pedro se les considera las columnas de la iglesia en la evangelización. Al inicio de la evangelización, cuando Jesús mandó ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y esto es lo que como iglesia cada uno de nosotros hace, lo que le corresponde en su propia vocación. Y lo hace en medio del mundo. Lo hace en medio de la historia llena de gracia, porque Dios va actuando, pero historia también llena de pecado por tanta cosa injusta que hay en el mundo y que hay en Guatemala, por tanta corrupción que todavía hay y por los desalojos de la tierra de los más pobres, como está sucediendo ahorita, que los grandes terratenientes son como el mar y nunca se llena. ¿Han visto ustedes que el mar le diga al Motagua, cuando va el Motagua y va catizumbada de agua y lleva tanta cosa, y el mar le dice al Motagua, ya no quiero más agua? Cuando pasa por Manzanotes, Carlos, y el río va haciendo estragos, ¿será que el mar no estará contento con estarlo recibiendo? Así es la persona ambiciosa que se hace corrupta y que se hace injusta. Y en medio de todo eso nos corresponde a nosotros vivir el evangelio y vivirlo realmente de corazón. La piedra angular de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Él es la piedra angular. Pedro y Pablo son columnas en la evangelización. Pero ciertamente, cuando Jesús hizo aquellas dos preguntas para ustedes, para ¿quién dice la gente que soy yo? Responder lo que otros dicen es bien fácil, porque uno repite como loro las cosas de los demás. Pero responder la segunda pregunta que Jesús hace para ustedes, ¿quién soy yo? Todo el mundo se quedó callado. ¿Quién fue el que rompió el silencio? Pedro. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Espíritu. Y yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres roca. Eso significa el nombre de Pedro. Y una roca es consistente, una roca es maciza. En una roca se puede construir. Y humanamente el Señor ha construido sobre Pedro. Pero la piedra angular es Jesucristo el Señor. Y por eso Jesús da el primado a Pedro. ¿Qué significa? El primero entre los apóstoles. Y lo pone como pastor universal en la iglesia. Y si no recuerdo mal, han pasado ya 265 papas hasta el papa actual, y Pedro sigue vigente. ¿Y qué le dio Jesús a Pedro?
En el evangelio que acabamos de escuchar, está escrito allá, ¿ve? ¿Qué le dio? Yo te daré a ti las llaves del reino. Jesús repartió llavines. Leonel, toma un llavín para vos. Carlos, toma un llavín para vos. Chus, toma un llavín para vos. Amparo, toma un llavín para vos. En esta confusión y en este relajo religioso que hay, hemos de tener las ideas claras y el corazón seguro en una misma fe, en un mismo bautismo y en una sola iglesia. Pero vivir con el corazón y tratando también de ir conociendo más las cosas de Dios, la Sagrada Escritura, de ir conociendo más lo que la iglesia nos da, que somos parte de esta iglesia que como una barca camina en medio de las tempestades del mundo. Pero ahí va. ¿Por qué? Porque el Señor va con ella. Que el Señor nos ayude a tener el corazón de Pedro, el corazón de Pablo, ese corazón confiado, ese corazón coherente en la fe, viviendo aquello que cree, y ese corazón fiel, que a nosotros también el Señor nos envía en medio del mundo como iglesia.